Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, diga conmigo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto, cuando estaba leyendo estos capítulos esta tarde, me hizo haga de cuenta que se me hizo algo y me quebranté. Porque entendiendo el contexto de lo que estamos hablando, Pablo, hermanos, está dando sus últimas palabras. Yo quiero que vea esto. El apóstol Pablo, que había predicado 13 años constantes, había sufrido rechazos, había recibido elogios, había recibido, hermano, cosas buenas, había recibido cosas malas, pero él siempre fue un hombre apasionado por Dios. Imagínate qué pasaría si hoy te dicen: ¿sabes qué? Ya no vas a hablar del Señor. ¿Qué harías? Y yo me imagino que Pablo sabía que su tiempo ya se había cortado. Entonces él comienza a escribir y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y que en su manifestación de su reino, que prediques la verdad. Y le dice, y le da responsabilidades a Timoteo. Le dice que prediques afuera y a tiempo y fuera de tiempo, que exhortes, que redarguyas, que hagas tu obra, que hagas lo que el ministerio de Dios te demanda. Porque Pablo sentía de que no tenía, de que se le había acabado el tiempo, pero estaba haciendo lo más. Yo no sé si usted, que un ejemplo, aquellos que son padres, que les dijeran: ¿sabes qué? Esto es lo último, las últimas palabras que le vas a decir a tu hijo porque ya no lo vas a ver. ¿Qué le dirían? Amén. ¿Qué le dirían? Le dirían: hijo, mira, recuerda lo que te he enseñado. Mira, busca de Dios. Y usted comenzaría. Entonces Pablo, en una agonía, en este capítulo, está diciéndole eso. ¿Sabes qué tienes que hacer? Porque hay una necesidad en el pueblo de Dios. Y Pablo veía una necesidad en el pueblo de Dios, que esta noche yo quiero predicar. Y el tema, le he titulado el tema: la cura del cáncer espiritual. Porque quiero hablar un poco acerca, no vamos a hablar de biología ni somos doctores, sino vamos a hablar un poco de lo que es esta enfermedad, pero no en el cuerpo, sino en el espíritu. Amén. Ahí donde está, vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hora te bendecimos, Señor amado. Te bendecimos y te honramos, Padre. Te damos a ti toda la gloria. Padre, te bendecimos, te pedimos: bendice tu palabra. Habla, Señor amado, a nuestras vidas. Habla a nuestro corazón. Habla a nuestro espíritu, Señor. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, y que tu gloria se manifieste en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta hora. Quiero comenzar diciendo, hermanos, que hace unos años mi esposa y yo tuvimos combatiendo esta enfermedad, orando con algunos hermanos, con algunos con tratamientos, con todo lo que es esto. Pero déjeme decirle en esta hora que el cáncer, en lo literal, el cáncer, hermanos, es una enfermedad muy complicada. Y usted sabe de que es una enfermedad, hermano, de que muchos dicen de que ya está la cura. Otros dicen que no la quieren sacar para que la gente esté, como dicen, sacándole el dinero de la aseguranza.
Otros dicen que sí, y mientras sí y no, hay, hermanos, más del 70%. Amén, de las personas que se van a la presencia del Señor es por esta enfermedad, ya sea en una parte del cuerpo o en otra parte del cuerpo, pero es esta enfermedad la que está afectando y está matando a mucha gente. Amén. Y es que es una enfermedad, hermanos, son unas células. Escuche, esto es lo que yo pude investigar y no creo que es mucho lo que tengo de lo natural. Amén. Sino que es una enfermedad que es una célula anormales que se dividen sin control y destruyen los tejidos corporales. El cáncer afecta diferentes áreas en el cuerpo. Y los doctores han encontrado un montón, serían muchos diferentes tipos localizados en el cuerpo, ya sea está el cáncer de senos, está el cáncer de próstata, el cáncer de la piel, está el cáncer del colon, está el cáncer de los pulmones, cáncer en la sangre. Y hay en diferentes tipos, del páncreas, del hígado, de diferentes maneras. Pero lo que vemos es de que cada una de estas células que afectan van comiendo, van deteriorando parte del cuerpo, parte de donde están localizados, y su objetivo es destruir, porque no han encontrado, hermanos, una cura, o decir que ahora sí ya lo podemos hacer, porque hay células que esas células son difíciles de matar según la ciencia. Amén. Pero yo no quiero venir a asustarlo y que esto, no. Yo quiero decirle de que esa es una enfermedad que está en el mundo, pero nuestro Dios es más poderoso. Amén. El Señor dice que Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Y lo que le quiero decir es esto, de que cómo esta enfermedad trabaja es algo muy delicado, y que estudios lo han hecho, y de repente no pueden dar una sola, hermanos, decir de esta manera, así se trata. Pero es algo muy, muy interesante, porque nosotros con mi esposa tuvimos esa lucha hace años atrás. Usted tal vez conoce el testimonio, pero mi esposa fue sanada de cáncer en los ovarios. Y de la manera que esta opera, hermanos, es algo inexplicable, porque primeramente, déjeme decirle algo, primeramente no hay síntomas. No hay síntomas. Y cuando yo veo esto, hermanos, en esta enfermedad que está comiéndose a la humanidad, veo una necesidad en la iglesia del cuerpo de Cristo. Una necesidad, hermanos, que al verlo en el espíritu, muchos de nosotros, hermanos, Dios nos ha sanado, Dios nos ha librado, pero muchos, hermanos, hay esa área en el espíritu que microscópicamente hablando no la podemos, o humanamente hablando no la podemos ver en nuestras vidas o en nuestra vida actuar, pero microscópicamente hablando, con la lupa de Dios, con el Espíritu de Dios, podemos ver áreas en nuestro espíritu que necesitan, hermanos, la intervención de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque así como la sociedad, hermanos, se está alejando de Dios, así como la gente, hermanos, en los gobiernos han sacado a Dios han sacado a Dios del gobierno, han sacado a Dios de las escuelas, han sacado, hermanos, a Dios de todos los lugares. Y usted está viendo el resultado de sacar a Dios del gobierno. La nación va a comenzar a caer. Porque está estipulado, hermanos, que si Dios no vela la casa, en vano velan los que la edifican. Pero si sacamos a Dios, hermanos, del asunto, de nuestra casa, de nuestra ciudad, la iglesia es el pilar y el fundamento de los principios y la moral. Pero si se mueve y si se quita esto, comienza
a derrumbarse. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchos nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y es que, hermanos, y le decía a Timoteo, te encargo y te encargo. Te encargo que cuides lo que Dios te ha dado. Te encargo de que te dediques con pasión y con celo a lo que tú tienes. ¿Por qué le digo esto? Porque una de las características es que del cáncer es que lo que le decía al principio es que no reconoce el síntoma. Quiero decirle que mi esposa cuando nos casamos, estábamos, anduvimos de novio 4 años juntos y no se veían los síntomas ni nada de eso. Pero después que nos casamos, a los 3 meses, si no me equivoco, o menos, ella cayó enferma. Comenzaron a tener ella sangrados y mucho dolor y debilidad. Y el problema era iglesia, era de que nadie conocía el diagnóstico. Nadie sabía lo que era el diagnóstico que ella tenía, por qué estaba pasando eso. Entonces, cuando yo veo esto, me doy cuenta de la necesidad que hay de unos buenos doctores, de la necesidad que hay de que hayan buenos. ¿A quién le gustaría tener un mal doctor? ¿Ah? ¿A quién le gustaría tener un mal doctor? A nadie. A mí no me gustaría tener un doctor que yo le diga, ¿sabe qué? Me duele aquí. Oh, tómate unas aspirinas y se te va a quitar. No, quiero que por lo menos se ponga esa cosa que se ponen, no, que no hacen nada, pero amén. Entonces, vemos una cosa, de que habían malos doctores. Los que estaban por años íbamos al mismo hospital y nomás le daban medicina, le daban pastillas de hormonas, le daban esto para calmar la solución, pero no sanaba el problema. Entonces, cuando yo veo esto que Pablo le está diciendo, tienes que tener cuidado de lo que Dios te ha dado, porque van a venir falsos maestros. Y es que, hermanos, el evangelio de hoy en día, déjeme que me emociono a veces, pero el evangelio de hoy en día, hermanos, si usted no lee la palabra, si usted no busca de Dios, hermanos, usted va a encontrar gente allá afuera que está diciendo que Dios no viene, que Jesús no fue Dios, y comienza a ver un montón de gente loca hablando, hermanos, de la falsos maestros, falsa doctrina. Y el problema es hermanos, que cuando tú comienzas a escuchar cosas que quieres oír, porque no queremos escuchar la verdad, escuchar el verdadero diagnóstico que Dios tiene para nosotros. Porque ¿quién del que está enfermo quiere ir al doctor y que le den una buena noticia? ¿Quién del que, seamos realistas, quién de nosotros que vamos al doctor, una vez me cayó un dolor acá que cuando me apretaba me dolía más y me le soltaba, dolía más? Y el doctor me dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer un examen. Me hicieron un examen. Me dice, ¿sabes qué? Tienes sangre, estás sangrando por dentro, o tienes que ir al hospital. Yo no quería escuchar eso. Pero ¿qué pasó? Terminé 4 días en el hospital. Pero lo que le quiero decir es esto, que nadie quiere escuchar un diagnóstico malo. Todos quieren escuchar un diagnóstico, todo está bien. Todo está bien. Y ese es el problema que pasó el pueblo de Israel en aquel entonces. En aquel entonces había, hermanos, en tiempos de Jeremías, ese era el problema que había, porque ellos querían escuchar un reporte bueno, cuando el reporte que realmente Dios estaba dando era: te voy a mandar cautivo a Babilonia porque no obedeciste la palabra de Dios.
Y los falsos profetas en aquel entonces le decían a Jeremías: tú eres un mentiroso, porque Dios va a hacer victoria y va a dar victoria a su pueblo. Y muchas veces, iglesia, tenemos un problema. Y el problema es que tenemos miedo al diagnóstico. Al diagnóstico que la palabra de Dios nos está diciendo que hay un problema contigo. Hay un problema en tu espíritu. Hay un problema en tus pensamientos. Hay un problema en tu manera de pensar, en tu manera de hablar. Y muchas veces, por no enfrentar el reporte, por no enfrentar, hermano, el diagnóstico que el Señor da, lo que hacemos es decir, mejor, como lo decía Jeremías: me pica el oído para ir a escuchar algo diferente, porque lo que estoy escuchando no me gusta. Y es que el problema es, iglesia, de que Dios quiere sanar nuestro espíritu. Dios quiere sanar nuestra alma. Dios quiere sanar, hermanos, que los síntomas que tú tienes, iglesia, que reconozcas y que sepas que necesitamos la intervención de Dios. Es por eso que tú debes de darle gracias al Señor. Yo le doy gracias a Dios, porque aquí, hermanos, no estamos, mire, hermanos, sobándole la espalda a nadie. Aquí hablamos, hermanos, lo que es palabra de Dios. Lo que es blanco y lo que es negro. Y el pecado se tiene que exponer y la mentira se tiene que exponer, pero también la verdad de Dios se tiene que exponer. Y la verdad de Dios, cuando se expone, la verdad de Dios prevalece en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta gente, hermanos, comenzó y dijeron: no queremos escuchar. Dice, en otras palabras, decía: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Conforme a su propia concupiscencia. Usted, debemos de tener cuidado. ¿Qué andamos escuchando? Es que a mí me gusta allá porque ahí es que ahí le dicen la verdad a uno, ¿no? Nunca he oído esa palabra. Es que ahí le dicen la verdad a uno. Sí, pues le dicen la verdad, pero ¿qué hacemos con la verdad? ¿La tomamos o solamente la dejamos? Y dice, y en otras palabras estaban diciendo estos hombres: cállate, queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Esta es una de las cosas que buscan escuchar lo que quieren escuchar y no lo que necesitan escuchar. Y de acuerdo a sus propios deseos les pica el oído. Les pica: no, es que a mí me gusta mejor allá cuando yo no sé si usted ha escuchado a un predicador que no voy a decir su nombre, pero todo el tiempo dice: Dios es amor, tranquilo, tú, el éxito es para ti. Claro, yo sé, pero y que Dios te ama y pura de esas. Y yo no digo que está mal, pero también se tiene que decir: ¿sabes qué? Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos cambiar de nuestro mal camino si andamos haciendo algo malo. Amén. Entonces, muchos están dando mal diagnóstico a la iglesia. Muchos están dando mal diagnóstico a la iglesia, diciéndole: cálmate, cálmate, si tomas no te pasa nada, si fumas no te pasa nada. Y el problema es que en lo natural, el que está fumando está matando su cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba estudiando esto y el fumar produce cáncer no solamente en los pulmones. Yo decía, bueno, en los pulmones, pero no, también produce cáncer en el esófago, cáncer en la lengua, cáncer en los dientes, y un sinfín de problemas. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar el diagnóstico que Dios está dando. ¿Cuánta gente está siendo mal informada de la verdad? ¿Y cuánta gente, hermanos, se deleita
en escuchar esa palabra. Yo no sé si usted tiene el celo de Dios cuando escucha eso, pero debemos de romper, hermanos, con eso en el nombre de Jesús. Y yo sé, como le decía, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Pero ¿sabe qué? Lo que pasa, iglesia, que la iglesia tiene que levantarse. ¿Me escuchó? La iglesia tiene que levantarse. Mire el libro de Jeremías en el capítulo 7, en el versículo 28. Dice la palabra: les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Porque hubo, hermanos, hubo una verdad que se tenía que hablar, y estos hombres no la hablaron, y el pueblo siguió esa mentira y no la hablaron. Pero no solamente eso, sino que hay aspectos que no que identifican, hermanos, a los falsos maestros, a los falsos reportes. Y es, hermanos, esa gente que te dice todo va a estar bien, hombre, tranquilo, tú no hagas caso a lo que te están diciendo en la iglesia, tú mucha iglesia y esto y lo otro. Y sí, verdad, es cierto, no tanto en la iglesia, y yo veo que otros no van a la iglesia y les va bien. ¿Ya se ha preguntado eso? Dice, unos van a la iglesia y les va mal, otros que ni van y bien bendecidos están. Y se fijan en eso, pero esa gente, usted debe de entender, iglesia, su condición. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando no vemos nuestra condición y no tratamos con el problema nos va consumiendo. El problema nos va consumiendo y nos va matando por dentro, a no tener una muerte natural, pero sí tener una muerte espiritual, donde ya nada te satisface, donde vienes a la iglesia y dices, se trajo la camisa que no tenía que traerse, cantaron la alabanza que no tenían que cantar, y comienzan a poner, decían en mi país, el hermano ventilador, porque allá los ventiladores hacen esto, como a la iglesia. ¿Por qué? Porque no están enfocados ya. ¿Por qué? Porque no acudieron al diagnóstico, no acudieron a la enfermedad que estaba teniendo y que estaba carcomiendo sus vidas. Miren lo que dice Jeremías 23:21: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Dice, no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y la habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y luego dice el 29: no es mi espada como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Porque muchas veces, hermano, ha sido tanto el afecto de esa enfermedad que endurece el corazón. ¿Sabe de que uno de los reportes que le dieron a mi esposa es esta? Le dijeron, la razón por la que tú no puedes tener hijos es porque esas células han venido desde que tenías joven, estabas ahí, y lo que han hecho es que han creado una capa gruesa en tus trompas de falopio, donde no puedes ser fértil. Eso es lo que le decían. Entonces hay enfermedades que endurecen el corazón y no dejan penetrar la palabra de Dios en sus vidas. Y es por eso que el Señor dice, no es mi palabra como martillo, porque la palabra tiene el poder, hermanos, de quebrantar. Y es lo que hablaba el apóstol el domingo, de quebrantar el corazón, de quebrantar al hombre. Pero muchas veces debemos detectar, hermanos, cuál es el problema. Detectar que necesitamos la intervención de Dios.
Vamos a entrar a un año nuevo, vamos a entrar a un, hermano, tiempo nuevo, una temporada nueva. Yo quiero entrar limpio, yo quiero entrar sano, yo quiero entrar sano para recibir lo que el Señor tiene para mí. Yo no sé cuánto dice el Señor, yo quiero ser sano. Ya no escuchar lo que quieres escuchar, sino escucha lo que Dios quiere hablar. Falsos maestros. No te condenarán, no te condenan, todo tranquilo. Y se olvidaron. Sabe de que, y esto es algo personal, y cuando nosotros nos casamos con mi esposa, nos fuimos a vivir. Yo sé que mi suegra está acá y ella es testigo de lo que voy a hablar. Cuando nosotros nos casamos y todo, muchas veces tenemos problemas familiares y no los queremos enfrentar. Le abro mi corazón. Amén. Muchas veces el Señor, hermano, cuando llegué a la casa, porque ella nos abrió las puertas y estuvimos ahí por 9 años. En esos 9 años yo veía que mi esposa muchas veces le hablaba de una manera a ella y creaba un ambiente diferente. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Tienes un problema tú. Yo sé que ella me está viendo ahorita. Y le digo, tienes un problema tú. Tú no puedes hablar así. Y ella estaba, bueno, así, ¿no? ¿Tú qué me vas a decir? No, tampoco. No, pero lo que le quiero decir es esto de que había algo que necesitaba la intervención de Dios. Y muchas veces creemos que es que Dios que me haga el milagro allá con el milagrito de la finanza, el milagro de la casa, el milagro del carro. Pero ¿cuándo va a ser el milagro de tu corazón? ¿Cuándo va a ser el milagro de tu corazón? De dejar que la palabra de Dios entre a tu vida y reconocer y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito cambiar mi manera de hablar. ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? No es altar familiar, ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? Dame unos 10 minutos con tu hijo y le voy a preguntar qué opina de ti. Amén. Todos callados. Dígame. Amén. Dame 5 minutos con tus hijos y le voy a preguntar cositas. Y no conoces a mi mamá, no conoces a mi papá. ¿Por qué? Porque no dejamos, iglesia. Y eso nos está comiendo. Y ¿sabe lo que pasa, iglesia? Que cuando no recibimos la corrección de Dios, lo estamos rechazando. Amén. Miren lo que dice Jeremías 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Porque cuando no recibe la corrección de Dios, lo estás rechazando. No estás recibiendo el agua de vida, el agua pura que te puede purificar, te puede santificar, te puede lavar. Sino que dice, hicieron para ellos cisternas rotas. ¿Sabes qué? Lo que hicieron es de que yo puedo hacer un hoyo para poder retener mi propia agua. Y el problema es que nosotros no podemos retener el agua si Él no es el agua de Él que está en nosotros. No podemos. Y muchas veces por enfrentar la situación, hermanos, muchas veces enfrentando la situación, hermanos, no queremos enfrentar esa situación. Nos secamos, nos vamos secando. Y yo me acuerdo de esta situación porque el Señor me ministraba esta mañana y decía, sabes que así como yo trabajé la relación de mi esposa con su madre, así Dios lo sanó, así Dios quiere hacer con su pueblo. Así Dios quiere hacer con su pueblo, quiere restaurarte, iglesia. A mí no me interesa tu vida personal, pero sí me interesa tu vida espiritual.
Me interesa de que sepas de que Dios te puede sanar, de que Dios te puede cambiar. Y por mucho tiempo tal vez que has caminado en el evangelio 30 años y lo mismo, 40 años y lo mismo, no importa cuántos años tienes, pero si tú le das lugar a que la palabra de Dios entre a tu vida, Dios puede hacer el milagro. Dios puede hacer el milagro. Un cáncer que nos va a carcomiendo, teniendo tanto conocimiento. Dice su palabra que dejaron al agua de vida, el conocimiento, dejaron a Dios y dijeron, nosotros podemos por nuestras propias fuerzas. Entonces hay algo que necesitamos, porque el cáncer, iglesia, te carcome diferentes áreas de tu cuerpo. Y sabe lo que el Señor me decía, así como actúa en diferentes tipos de organismos, quiere afectar a la iglesia en diferentes áreas en nuestras vidas. A unos en la mente, a otros en el corazón, a otros con envidia, a otros con celo, a otros con amargura de espíritu. Y tenemos que entender, iglesia, que hay una cura para eso. Hay una cura para eso. Yo no vine solamente a decirle el problema, yo vine a traerle la solución. La solución. Yo no sé cuántos quieren la solución de estos. Cuántos dicen, Señor, líbrame de todo cáncer, de toda enfermedad en el espíritu, toda atadura del alma, todo lo que el Señor, lo que el enemigo ha querido hacer. Por mucho tiempo, iglesia, sabe algo que también dicen los doctores, es de que es generacional. Y muchas veces estamos acarreando cosas generacionales, hábitos ocultos, hábitos que se reflejan de nuestros padres, se reflejan en nosotros, y también nosotros debemos de detectar eso, y no solamente detectarlos, sino traerlos a los pies de Dios. Pero ¿cuál es la cura? ¿Sabe de que la cura? Y que no me la curo, La cura es bien simple. Y usted dirá, y yo me vine porque quería escuchar algo, una revelación bajada del tercer cielo, aguanté todo el frío, me vine manejando. ¿Y para qué? Para escuchar la cura. Y sabe, la cura es bien simple. Usted, mi hermano, que nos está viendo a través del internet también, la cura es bien simple, pero bien difícil. Es simple, pero es bien difícil. ¿Por qué? Porque Dios trata con lo que decía apóstol también el domingo, el quebrantamiento. Dios trata con el corazón del hombre. Dios trata con tu vida personal. Y debes de entender de que esto no se trata de competencia, de que quién es más santo, o de que quién habla, o quién se viste mejor, o quién va a la iglesia. Yo falté nomás un servicio al año, ya se va a acabar el año y no quiero faltar. No se trata de eso, de competir. Se trata de vivir el reino, de vivir la vida plena que el Señor nos está dando. Decíamos, tu reino aquí, cantábamos, tu reino, que se haga tu voluntad así como en el cielo. Se trata de vivir el reino de Dios, se trata de caminar en los beneficios de Dios. Pero tenemos que ser realistas y decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito tu palabra. Despojarnos de nuestro orgullo, y ese es lo más grande. Eso es lo más grande, que como seres humanos, como hombres, como mujeres, cada uno de nosotros va a ser tocado en el orgullo. Y es ahí, iglesia, donde Dios quiere entrar. Porque cuando tú reconoces que necesitas de la intervención y de la mano de Dios, Él dice, ¿sabes qué? Yo entro. Entonces, ¿cómo podemos sanarnos? Su palabra. Diga conmigo, su palabra. Isaías 66:2 dice esto: mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miré, diga conmigo, pero miré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.
Miré. Es por eso que él dice que él ve al altivo, lo ve de lejos, y al humilde lo ve de cerca. Miré al humilde de espíritu. ¿Quién es el humilde de espíritu? Es el que dice: Señor, necesito de ti. Necesito de ti. Tengo un buen trabajo, Señor, necesito de ti. Tengo una buena posición, Señor, necesito de ti. Tengo una casa, tengo el mejor trabajo, Señor, necesito de ti. Porque todo lo que tengo, si tú no estás conmigo, eso de nada sirve. ¿Qué me aprovechará a mí si gano el mundo y pierdo mi alma? Entonces debemos, una palabra muy conocida, arrepentirnos. Arrepentirnos y buscar a Dios. Y buscar a Dios. Diga conmigo: necesito buscar de su presencia. Jeremías capítulo 10 versículo 21. Porque los pastores se han entorpecido. Mira esta versión. Porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor. Esta palabra me gustó, porque esta palabra dice: no han buscado al Señor. Y esa palabra es la que nosotros debemos aplicar en este tiempo, en nuestras vidas. Porque la palabra buscar, hermanos, en el original quiere decir buscar intensamente hasta encontrarlo. Así como cuando a una persona se le pierde un niño en el parque de diversiones, ya deja de comer, ya deja de hacer lo que está haciendo, hasta buscar lo que se le perdió. Hasta buscarlo y encontrarlo hasta que encuentra. Y esa es, hermanos, lo que debemos hacer. Una desesperación por su presencia. Una desesperación por Él. No dejarlo para mañana. Bueno, este es mi problema, esta es mi situación, de la manera que yo soy. Al rato. Cuando al rato el Señor viene, hay una temporada nueva que Dios va a derramar su presencia. Milagros que Dios quiere hacer. ¿Y sabes qué pasa? Muchas veces está reteniendo los milagros porque dice el Señor: mi iglesia no está lista. Mi iglesia tiene que estar lista. Y en esta noche, iglesia, el Señor dice: yo necesito alistarte, quiero limpiarte, quiero sanarte, porque lo que Él tiene para ti es mucho más grande. Es más grande de lo que tú piensas. Es más grande. No has podido ver tu condición. Y dice: necesito buscar de su presencia. Hasta sentir que Él cayó algo. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia de esas, que ha venido con una carga y ha sentido un toque divino, y esa carga ya no está ahí. Ya no está ahí. Entonces, sabe de que yo lo he compartido muchas veces y no me da pena. Yo sé que algunos no lo saben, pero yo tenía un problema, y era un problema de celos enfermizos. Un problema de celos enfermizos, recién casado, que mi esposa le hacía la vida miserable. Y un día entré a la presencia de Dios y le dije: sabes que yo no quiero ser así. Yo necesito tu mano, yo necesito. Y comencé a sentir un peso, hermano. Comencé a sentir como el Señor arrancó de mí esa área que había sido afectada. Y yo creo que así como Dios me sanó de esa área, Dios te puede sanar de la área que tú estás siendo afectado. En el nombre de Jesús, yo lo creo que Él te puede sanar. Él nos puede sanar. Él nos puede sanar. Y ¿sabes qué? Vamos a sentir la diferencia. Y la gente va a decir: bueno, ya no eres el mismo. Claro que ya no soy el mismo, ya soy libre. Ya hay cosas que no te dejan ser realmente como eres y disfrutar. Pero el Señor dice: yo te voy a hacer libre y te voy a sanar. Pero ¿qué debemos hacer? Humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios. No has podido ver tu condición. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu casa? Y lo que decía: ¿qué dicen nuestros hijos de nosotros? ¿Qué dirá mi esposa de mí? ¿Seré un buen esposo? Y pastoreando. Amén. No, ya le dije que hable bien de mí, ¿verdad? Ya le dije. No, mi hijo, ¿cómo me va a quemar? No.
necesitamos. El Señor quiere sanar. El Señor, ¿sabes? Esta enfermedad es microscópica. Yo no la puedo ver. Todos nos vemos aquí bien con nuestro gorrito, nuestras chamarras, bien calientitos. Pero microscópicamente hablando, dice el Señor, mis ojos son como llama de fuego y no hay nada oculto delante de Él. No hay nada oculto. Ese plan, sabe de que un día le voy a comentar. Tenía un número de teléfono que borré de mi teléfono, pero lo tenía en mi reloj. Y decía, bueno, lo borré para bien, está bien. Y luego dije, oh, pero lo tengo aquí. Y nomás me quedé así, nah, ya me viste. Porque no lo podemos engañar. Ese plan o ese plan dice, oh, mañana voy a ir aquí, allá. Él ya sabe. Él ya sabe. Mañana nadie me está viendo. Él ya sabe. Él ya sabe lo que hablamos y lo que decimos. Pero sabes que Él no te va a culpar, ni te va a decir, te dije. No, Él dice, yo sé. Solamente ven, tráelo, humíllate, búscame hasta encontrarme, desespérate por mí. ¿Cuándo fue la última vez que yo te hablé y llegaste a mi presencia y te desesperabas por mí y yo te tocaba, yo te acariciaba, pero ya no me has visitado? Imagínense esas palabras que el Señor dice, ya no me has visitado. Dejaste de morar donde morabas. Y muchas veces estamos en una condición como el salmista Asaf en el Salmo 77, donde él decía que estoy enfermo, mi alma está enferma. Y decía, me acordaba de Dios y me conmovía y quedaba y me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días del principio de los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Dice, me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y yo decía, ¿desechará el Señor para siempre? Porque muchas veces hay áreas en nuestras vidas que pensamos que Él ya nos desechó, o que Él ya no va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer con nosotros. Y dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volveremos a hacer propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia?, decía el salmista. ¿Se ha acabado perpetuamente sus promesas? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado su ira? Y dije, enfermedad mía es esta. Enfermedad mía es esta. Él se había apropiado de una condición que no tenía por qué estar viviendo de esa manera. Él se había apropiado y dice, enfermedad mía es esta. Y luego dice, traeré, escúchame, 77:10 dice, enfermedad mía es esta. Pero luego dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra de Dios y me acordaré de las obras de Jah. Sí, yo haré memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de sus hechos. ¿Qué fue lo que a este hombre lo levantó otra vez? Fue recordarse de las maravillas que Dios había hecho con él. Pero no solamente el recordarse de las maravillas que Dios había hecho con él, sino las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Lo que me lleva a mí que la palabra que él leyó le dio una vida nueva a él, como dicen, un boost, una recarga.
para decir, ¿sabes qué? Ya basta con mi situación, ya basta con la manera que estoy. No, si Él sanó al pueblo de Israel, Él me va a sanar a mí. Si Él liberó al pueblo de Israel, Él me va a liberar a mí. Y comenzó a meditar y su palabra. Es por eso que vemos que los salmistas tuvieron experiencias con Él, experiencias con su palabra, porque la palabra de Dios es la que te sana. La palabra de Dios es la que da vida. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Que en lo más oscuro de mi vida, que en lo más negro de mi vida, tu palabra ilumina mi sendero, tu palabra ilumina mi camino. Es luz. El libro de Proverbios dice, tu palabra es medicina para mis huesos. Es medicina para mis huesos. Es la solución. Por más duro que estemos, dice su palabra, es como martillo. Su palabra es como espada que penetra a lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos, dice el libro de Hebreos. Discierne los pensamientos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Deja que la palabra entre a tu corazón. Dejemos que el Espíritu Santo entre y su voz audible, escuchémosla y hagamos el cambio que tenemos que hacer en nuestra vida. Yo rehúso entrar un año igual como estoy viviendo. Si la gloria que estoy sintiendo en este momento, yo le digo al Señor, Señor, eso no es nada. Yo quiero un nivel más grande de tu gloria. Yo quiero un nivel más grande. Yo quiero ver paralíticos sanarse, cáncer desaparecer. Queremos ver su gloria, queremos ver milagros, familias restauradas, gente sanada. Pero ¿cómo vamos a ver eso? Empezando con uno mismo. Empezando y decir, Señor, aquí está tu iglesia. Necesitamos que sanes y que queme toda célula cancerosa en el espíritu. Toda célula cancerosa en el espíritu, todo hábito oculto, todo lo que quiera venir a contaminar el cuerpo, todo. La palabra de Dios es fuego consumidor. La palabra de Dios consume toda maldad del enemigo. Todo lo que no es de Dios va a salir en el nombre de Jesús y nos va a hacer regresar a nuestro estado normal. Porque tu estado normal no es estar triste, no es estar amargado, no es estar frustrado, es estar con un gozo delante de Dios a pesar de las circunstancias. Así que en esta noche, iglesia, yo termino con esto. Yo quiero que te pongas sobre tus pies, porque la palabra de Dios es la que transforma. Y eso es lo que les decía, es tan simple, pero es muy difícil. Solamente Él puede entrar a tu corazón y quebrantarlo y doblarlo y hacer lo que Él tiene que hacer. Cuando los hombres que iban camino a Emaús ya iban cansados, ya habían tirado la toalla, ya iban hablando que ellos mismos, pues ni se levantó ni nada. Y de repente Jesús comenzó, se les aparece y comenzó a hablarles. Y cuando partió el pan, que el pan que representa la palabra, sus ojos fueron abiertos y Jesús se desapareció de ellos. Pero ellos ya no necesitaban que Jesús estuviera ahí, porque ya sus ojos habían sido abiertos. Y dice, ¿no era Él que cuando nos hablaba el Espíritu nos quemaba dentro de nosotros? ¿Había algo? Y yo sé que hoy, cuando estábamos predicando la palabra, el Espíritu Santo estaba tocando tu espíritu, estaba tocando tu corazón. Es el pan de vida que abre tus ojos y te dice, ven delante de Él, porque eso es todo lo que necesitamos.